Muy lejos, en los confines de la galaxia, miles de estrellas brillaban en el cielo oscuro. Allí habitaban numerosas razas alienígenas. Algunas eran pacíficas, otras, crueles. Algunas habían conquistado 1000 mundos a sangre y fuego. Entre ellos estaba el Imperio Sargat y eran altos, fuertes y orgullosos. Durante más de 500 años nadie los había detenido. Cada planeta que tocaban se convertía en suyo. Cada enemigo al que se enfrentaban era destruido. Pero había un planeta que nunca tocaron, un pequeño planeta azul llamado Tierra. Dentro del Consejo de Guerra Sargati, cientos de comandantes permanecían sentados en silencio. Mapas de la galaxia brillaban sobre la mesa. Marcadores rojos señalaban cada planeta que controlaban. Pero un planeta azul, cerca del borde del mapa, no tenía ningún marcador. Un joven comandante llamado Dral se puso de pie. Era nuevo en el consejo y tenía muchas preguntas. Miró el espacio vacío en el mapa y frunció el ceño. ¿Por qué no está marcado este planeta?, preguntó. ¿Por qué nunca lo hemos tomado? La habitación quedó en silencio. Nadie le respondió. Dral miró a su alrededor. Los comandantes de mayor edad apartaron la mirada. Algunos parecían asustados. Un viejo general, sentado al final de la mesa, negó lentamente con la cabeza. «No preguntes por ese planeta», dijo el general en voz baja. «Simplemente, mantente alejado de él». Dral no lo entendía. Había luchado en muchas guerras. Había visto caer imperios poderosos. Pero jamás había presenciado un miedo semejante, no en guerreros que habían destruido civilizaciones enteras sin pestañear. Quería respuestas. Esa noche, Dral fue a la antigua sala de archivos, en lo profundo de la nave capital del imperio. Allí se guardaban todos los registros antiguos, archivos de hacía cientos de años. La mayoría estaban olvidados, cubiertos de polvo, nunca abiertos. Buscó durante horas. Finalmente, encontró un archivo bloqueado. No tenía nombre. Solo una advertencia, escrita en rojo. No abrir, no hablar de esto, dejarlos dormir. A Dral le temblaban las manos, pero su curiosidad era más fuerte que su miedo. Rompió el candado y abrió el archivo. En el interior había imágenes antiguas, barcos destrozados, campos de batalla arrasados, y una palabra, repetida una y otra vez en los informes: los supervivientes, imposibles, no deberían existir. Siguió leyendo. El archivo mencionaba el primer contacto con una especie extraña. Una especie que vivía en un pequeño planeta azul muy lejano. Los informes estaban incompletos. Faltaban páginas. Algunas partes estaban completamente quemadas, como si alguien hubiera intentado borrarlas. Pero una línea permanecía legible, escrita por un general que vivió hace 200 años. Los atacamos una vez, nos equivocamos, pagamos las consecuencias nunca más. Dral se recostó confundido. ¿Atacó a quién? ¿Pagó por qué? Pasó a la página siguiente y encontró un nombre: Tierra. Se le heló la sangre. Era el mismo planeta azul sin ningún marcador en el mapa. El mismo planeta del que ningún comandante quería hablar. Necesitaba saber más. Necesitaba saber qué sucedió hace tantos años, cuando el Imperio estableció el primer contacto con este planeta. Buscó más a fondo en el archivo y encontró una entrada más, escondida al final. Era un mensaje, grabado por un soldado moribundo de un imperio diferente, el Kril, una raza que ya no existía. El mensaje fue breve. La voz estaba llena de miedo. No se acerquen a ellos. No los pongan a prueba. Creíamos que eran débiles, nos equivocamos. No son como nosotros. No se detienen. No se rinden. Hagan lo que hagan, jamás los provoquen. La grabación ha terminado. Dral estaba sentado solo en la oscura sala de archivos, mirando fijamente el expediente que tenía entre las manos. Afuera, las estrellas brillaban silenciosamente, como si nada ocurriera. Pero ahora lo entendía. Había una razón por la que ningún imperio había tocado jamás la Tierra.
Había una razón por la que todas las razas alienígenas temían a ese pequeño planeta azul, y estaba a punto de descubrir exactamente por qué. Cerró el expediente, se levantó y caminó hacia la sala del consejo. Ahora tenía preguntas importantes. ¿Qué les pasó a los Kryll? ¿Por qué todos los imperios guardaron repentinamente silencio sobre la Tierra? Y lo más importante, ¿qué hicieron realmente los humanos, hace 200 años, para que toda una galaxia les tuviera miedo? La respuesta estaba esperando, y era más aterradora de lo que Dral jamás hubiera imaginado. 200 años antes del nacimiento de Dral, otro imperio gobernaba las estrellas. Se llamaban los Kryll, eran rápidos, crueles y no le temían a nada. Cada planeta que encontraban, lo conquistaban. Cada especie que encontraban, la aniquilaban. Los Kryll nunca habían perdido una guerra, ni una sola. Jamás. Un día, una nave exploradora Kryll descubrió un pequeño planeta azul en los confines del espacio conocido. La nave envió un informe al planeta natal de los Kryll. Se ha descubierto una nueva especie. Débil, primitiva, sin armas avanzadas, un blanco fácil. El alto mando Kryll se rió al leerlo. Otra conquista fácil. Otro planeta que añadir a su imperio. Enviaron un solo buque de guerra. Solo uno. Creían que eso era más que suficiente. El buque de guerra se llamaba Traxis y era enorme, cubierto de armas, construido para destruir ciudades enteras en minutos. Su capitán, un orgulloso Kryll llamado Boss, estaba de pie en el puente y miraba la Tierra a través de la ventana. «Es un planeta tan pequeño», dijo Boss sonriendo. «Esto no tardará mucho». El Traxis entró en la atmósfera terrestre. Boss ordenó a sus soldados atacar una ciudad humana costera, sin esperar resistencia alguna. Al principio, todo salió según lo planeado. La ciudad no tenía defensa contra la tecnología alienígena. Los edificios se derrumbaron. Los incendios se propagaron. Los humanos huyeron aterrorizados. Pero sucedió algo extraño. Los humanos no huyeron del todo. Muchos de ellos regresaron. Boss observaba desde su nave, desconcertado. Sus escáneres mostraban algo imposible. Humanos, armados con armas sencillas, rifles, tanques, viejos aviones de combate, se estaban reagrupando. No se estaban retirando. Se estaban preparando para contraatacar. «Esto no es posible», susurró Boss. «No tienen nada, ni escudos, ni armas avanzadas. ¿Por qué siguen en pie?» Ordenó una segunda oleada de ataques, esta vez más fuertes. Las explosiones iluminaron el cielo. Calles enteras quedaron reducidas a cenizas. Aún así, los humanos no se detuvieron. Volvieron una y otra vez. Cada vez que los Kryll los derribaban, se volvían a levantar. Boss comenzó a sentir algo que nunca antes había sentido en su vida. Duda. Ordenó a sus soldados que desembarcaran y tomaran la ciudad por la fuerza. Cientos de guerreros Kryll marcharon hacia las calles en llamas, completamente armados y llenos de confianza. Pero los humanos luchaban de forma distinta a cualquier otra especie a la que los Kryll se hubieran enfrentado. No luchaban por la gloria, no luchaban por su imperio, luchaban los unos por los otros. Un soldado humano se sacrificaba para salvar la vida de un compañero. Los civiles recogían las armas de los soldados caídos y seguían luchando, incluso sin ningún entrenamiento. Los soldados Kryll comenzaron a sentir miedo, no porque los humanos fueran fuertes, sino porque se negaban a detenerse, pasara lo que pasara. Boss vio caer a sus soldados uno a uno. Su confianza se transformó en miedo. Ordenó una retirada total, pero ya era demasiado tarde. Aviones humanos débiles en comparación con la tecnología Kryll rodearon a los Traxis en el cielo. Los humanos habían estudiado la nave durante la batalla. Encontraron sus puntos débiles, y ahora atacaron con todo lo que tenían. El Traxis estalló en el cielo, iluminando la noche como un segundo sol. Solo una cápsula de escape logró salir antes de que la nave fuera destruida. Dentro estaba Boss, gravemente herido y temblando de miedo. Regresó solo al territorio Kryll. Toda su tripulación había desaparecido.
Su poderoso buque de guerra había desaparecido, destruido por una especie a la que su imperio había calificado de débil y primitiva. Voss compareció ante el alto consejo de Krill, con las manos temblorosas. ¿Qué sucedió?, exigió el consejo. ¿Cómo pudo un planeta primitivo destruir una nave de guerra entera? Voss no pudo explicarlo del todo. Solo repetía una cosa, una y otra vez. No se detienen, no se rinden, luchan hasta que no queda nada de ellos, o nada de ti. El alto consejo Krill se negó a creerle al principio, pero pronto, otros imperios se enteraron de lo sucedido. La noticia se extendió por toda la galaxia, silenciosamente, como un secreto demasiado peligroso para revelarlo en voz alta. Ningún imperio volvió a atacar la Tierra, y Voss, el que fuera un orgulloso capitán Krill, pasó sus últimos años repitiendo la misma advertencia a cualquiera que quisiera escucharlo, una advertencia que Dral encontraría, 200 años después, escondida en lo profundo de un archivo cerrado con llave. Nunca los provoques, jamás. Tras la destrucción de la flota Krill, la noticia se extendió por toda la galaxia. Muchos imperios sintieron curiosidad. Querían comprender qué había ocurrido realmente en aquel pequeño planeta azul. Uno de ellos envió a un observador discreto, no a un soldado, sino a un científico. Su nombre era Miraela, pertenecía a una raza alienígena pacífica llamada Ilenari, a diferencia de los Krill. Los Ilenari no querían la guerra, querían conocimiento. Mira fue enviada a la Tierra en secreto, disfrazada de simple viajera, para estudiar a los humanos desde una distancia segura. Durante 3 años Mira vivió tranquilamente entre los humanos. Los observaba en sus ciudades, sus aldeas, sus hogares. Escribía informes a su gente, intentando explicar lo que veía. Pero cuanto más observaba, más confundida se sentía. Los humanos no eran físicamente fuertes. Sus cuerpos eran frágiles en comparación con la mayoría de las especies de la galaxia. Su tecnología, en comparación con la de los imperios avanzados, aún era incipiente y simple. En teoría, los humanos deberían haber sido una especie fácil de conquistar. Pero Mira notó algo más. Algo que ningún escáner podía medir. Observó a una madre entrar corriendo en un edificio en llamas para salvar al hijo de un desconocido, arriesgando su propia vida sin dudarlo. Vio a soldados, exhaustos y heridos, sacar a sus compañeros caídos del campo de batalla en lugar de abandonarlos. Vio a gente común, campesinos y trabajadores, reconstruir sus hogares una y otra vez tras los desastres, sin rendirse jamás, por muchas veces que cayeran. Mira empezó a comprender algo importante. Los humanos no eran poderosos por sus músculos ni por sus armas. Los humanos eran poderosos por algo que llevaban dentro, algo para lo que los Ilenari no tenían palabras. Ella lo llamó, en su informe final, la voluntad inquebrantable. Ella escribió: otras especies luchan por el poder. Otras especies luchan por la conquista. Los humanos luchan los unos por los otros. Protegen a los débiles, no los abandonan. Valoran tanto la vida que están dispuestos a sacrificar la suya para salvarla. Esto los hace peligrosos como nunca antes habíamos visto. No se puede derrotar a un enemigo que no teme a la muerte, que lucha con más ahínco cuanto más pierde. Mira continuó su investigación y descubrió la historia antigua de la humanidad, mucho antes del ataque de los Krill. Encontró relatos de humanos que luchaban entre sí, que enfrentaban hambrunas, enfermedades y desastres que deberían haberlos destruido por completo. En cada ocasión, los humanos se reconstruían. En cada ocasión se volvían más fuertes, más inteligentes y más unidos. Se dio cuenta de que los seres humanos se habían estado preparando para la supervivencia a lo largo de toda su historia, no mediante armas, sino mediante el espíritu. Un día, mientras estudiaba un antiguo campo de batalla de la invasión Krill, Mira descubrió algo inesperado. Un soldado humano, herido, sentado en silencio cerca de un tanque destruido. Había perdido un brazo en la batalla. Su uniforme estaba quemado, pero permanecía sereno con la mirada fija en el cielo.
Mira, curiosa, se acercó a él con cautela y le hizo una pregunta sencilla a través de un dispositivo traductor. ¿Por qué seguiste luchando? No tenías ninguna posibilidad de ganar. El soldado la miró, cansado pero sereno, y le dio una respuesta sencilla. Una respuesta que Mira jamás olvidaría. Luchamos, no porque creamos que vamos a ganar. Luchamos porque rendirnos nunca fue una opción. Mira permaneció allí en silencio. En ese preciso instante, finalmente lo comprendió todo. Los humanos no eran la especie más fuerte de la galaxia. No eran los más inteligentes ni los más avanzados. Pero poseían algo excepcional. La voluntad de no rendirse jamás, sin importar el costo. Regresó rápidamente con su gente y les advirtió claramente: no toquéis este planeta, no los pongáis a prueba. No importa lo débiles que parezcan, su fuerza no reside en sus cuerpos ni en sus armas. Está en sus corazones, y eso no puede ser destruido. Su informe se compartió discretamente entre muchos imperios. Lentamente, a lo largo de décadas, todas las razas alienígenas importantes adoptaron una regla tácita: nunca atacar la Tierra, nunca provocar a la humanidad, y nunca subestimar al pequeño planeta azul en el borde de la galaxia. Esta era la verdad que Dral había descubierto, oculta en lo más profundo de un viejo archivo cerrado con llave. No eran armas, no era tecnología, sino algo mucho más poderoso y mucho más peligroso, algo contra lo que ningún imperio podría luchar jamás. La voluntad inquebrantable de la humanidad. Dral caminaba por los silenciosos pasillos de la nave capital, con el viejo expediente aún firmemente sujeto entre sus manos. Su mente iba a 1000 por hora. Ahora había descubierto la verdad, una verdad que generaciones de comandantes habían preferido ocultar por miedo. Llegó a la sala del consejo. La misma sala donde apenas un día antes nadie había respondido a su sencilla pregunta. Ahora, estaba dispuesto a responderla él mismo. Los miembros del consejo alzaron la vista cuando Dral entró. El viejo general que le había advertido la noche anterior vio el expediente en sus manos y palideció. «Usted lo abrió», dijo el general en voz baja. «Le habían dicho que no lo hiciera». «Necesitaba saberlo», respondió Dral. «Necesitaba saber por qué un imperio que nunca ha perdido una guerra le teme a un pequeño planeta». El silencio inundó la habitación. Nadie se movió. Dral dejó el archivo sobre la mesa y comenzó a hablar. Les contó todo. Les habló de los Krail y de su orgulloso capitán Voss, quien alguna vez creyó que la Tierra sería una conquista fácil. Les habló de la destrucción de los Traxis y de cómo una nave de guerra repleta de armamento avanzado fue destruida por una especie con tecnología rudimentaria. Les habló de Mira, la científica Ilenari que estudió a los humanos en silencio durante años, intentando comprender su fuerza. Compartió sus últimas palabras, las que habían permanecido ocultas durante generaciones. Su fuerza no reside en sus cuerpos ni en sus armas. Reside en sus corazones. Y eso no puede ser destruido. La habitación permaneció en silencio, pero esta vez era diferente. No era un silencio provocado por el miedo al castigo, sino por la comprensión. Un joven comandante, sentado cerca del fondo, finalmente habló. «¿Así que por eso ningún imperio ha atacado jamás la Tierra?» El viejo general asintió lentamente. «No tememos a sus armas», dijo. «Tememos lo que sucede cuando se les provoca demasiado. Tememos algo que no se puede destruir por la fuerza». Dral miró a su alrededor, observando a cada comandante, a cada general, a cada líder que alguna vez había parecido intrépido. «Entonces, tal vez», dijo Dral, «deberíamos dejar de temerles y empezar a comprenderlos». El consejo permaneció en silencio durante un largo rato. Luego, lentamente, el viejo general asintió en señal de acuerdo. A partir de ese día, el Imperio Sargati tomó una decisión silenciosa, una que se transmitiría de generación en generación. La Tierra permanecería intacta, no por debilidad, sino por respeto. Meses después, una pequeña nave de exploración humana sencilla y desarmada entró por accidente en territorio Sargathi.
Era simplemente una nave de investigación, en busca de nuevos recursos, sin saber a dónde había viajado. Normalmente, una nave desconocida que entrara en el espacio Sargati sería destruida inmediatamente, sin previo aviso. Pero esta vez, sucedió algo diferente. Dral, ahora un comandante respetado, dio la orden personalmente. Déjenlos pasar, no se involucren. Alrededor de la pequeña nave humana, decenas de enormes naves de guerra Sargati se apartaron silenciosamente, despejando el camino a través de su territorio. No se disparó ningún arma. No se dieron advertencias. Solo silencio, espacio y el gesto silencioso de un imperio que elegía la paz en lugar del conflicto. Dentro de la nave humana, la tripulación divisó la flota alienígena a su alrededor y se preparó para lo peor, esperando un ataque en cualquier momento. Pero no sucedió nada. Las naves alienígenas simplemente se alejaron, permitiéndoles pasar a salvo, antes de desaparecer de nuevo en la oscuridad del espacio. La tripulación humana jamás supo la verdadera razón de aquel extraño y pacífico encuentro. Nunca supieron nada de Voss, ni de los Traxis, ni de la investigación de Mira, ni del archivo bloqueado que había permanecido oculto durante 200 años. Sabían que estaban a salvo y continuaron su viaje de regreso a casa. De vuelta en la nave capital Sargati, Dral observó el espacio vacío donde la nave humana había desaparecido. Reflexionó sobre todo lo que había aprendido: el coraje, el sacrificio, la voluntad inquebrantable que ningún ejército, por poderoso que fuera, podría jamás vencer. Finalmente comprendió por qué todas las razas alienígenas les temían. No porque los humanos fueran peligrosos por naturaleza, no porque tuvieran armas imparables o ejércitos interminables, pero porque los humanos poseían algo raro en toda la galaxia: la fuerza para seguir luchando, seguir amando y seguir sobreviviendo, sin importar cuán imposibles fueran las probabilidades. Y Dral comprendió que esa era el arma más poderosa del universo.